Hay un momento en la vida en el que el ruido del mundo empieza a perder fuerza. Las prioridades cambian, las prisas ya no tienen el mismo sentido y el corazón comienza a hacer preguntas más profundas. No preguntas sobre éxito o apariencia, sino sobre paz, propósito y eternidad. Muchas personas llegan a la vejez con cansancio interior, no solo físico. Han acumulado años, experiencias, decisiones y también cargas emocionales que no siempre supieron cómo soltar. Y en ese punto de la vida, lo que más se busca no es más cosas, sino más paz. Este mensaje no es para asustar ni para imponer una idea, sino para iluminar el camino. Porque la vejez no tiene por qué ser un tiempo de tristeza o vacío, puede convertirse en una etapa de profunda serenidad si se construye con sabiduría espiritual. La verdadera felicidad en la vejez no depende de la suerte ni de las circunstancias externas. Depende de lo que se ha sembrado en el corazón durante los años anteriores y también de las decisiones que todavía se pueden tomar hoy. Personas que, incluso con pocos recursos, viven con una paz admirable en sus últimos años. Y hay otras que, teniendo abundancia material, sienten un vacío difícil de explicar. La diferencia no siempre está en lo externo, sino en lo interior. Vamos a reflexionar sobre 6 claves esenciales que pueden transformar la manera en que se vive la etapa final de la vida. No como reglas rígidas, sino como principios espirituales que ayudan a construir una vejez con sentido. La primera clave es aprender a reconciliarse con la propia historia. Muchas personas viven atrapadas en recuerdos del pasado que no han podido procesar. Errores, pérdidas, decisiones difíciles o momentos que dejaron huellas profundas. Cuando el pasado no se sana, se convierte en una carga invisible. Esa carga no permite caminar con ligereza en el presente. Es como intentar avanzar mirando constantemente hacia atrás, sin poder ver lo que viene delante. La espiritualidad enseña que la vida no se destruye por lo vivido, sino por cómo se interpreta lo vivido. El dolor puede existir, pero no tiene por qué convertirse en prisión interior. Alma necesita aprender a soltar lo que ya no puede cambiar. Reconciliarse con la historia no significa negar lo que ocurrió. Significa reconocerlo, aceptarlo y entregarlo a Dios como parte de un proceso mayor. Un proceso donde incluso lo difícil puede adquirir un sentido más profundo con el tiempo. Muchas personas viven con remordimientos silenciosos que les roban la paz. Se culpan por decisiones del pasado, por palabras dichas o no dichas, por caminos tomados o evitados. Pero la vida espiritual invita a algo diferente, a la libertad interior. El alma no fue creada para vivir encadenada al ayer. Fue creada para aprender, crecer y seguir adelante con esperanza. Esa esperanza no depende de la perfección del pasado, sino de la posibilidad de un nuevo comienzo interior. La segunda clave comienza a construir sobre esta libertad interior. Aprender a soltar el peso emocional innecesario. Pensamientos que se repiten una y otra vez sin aportar solución. Solo desgaste. La mente humana puede convertirse en un espacio de lucha constante si no se ordena con sabiduría. Y en la vejez, esa lucha interna puede volverse más intensa si no se aprende a detenerla con discernimiento y oración. Soltar no significa olvidar todo, sino dejar de alimentar lo que destruye la paz. Significa elegir conscientemente qué pensamientos merecen espacio y cuáles deben ser entregados a Dios para ser sanados. La paz interior no llega por acumulación de recuerdos, sino por capacidad de desprendimiento. Y ese desprendimiento es una forma profunda de libertad espiritual que se aprende con el tiempo y la reflexión. La tercera clave introduce un elemento fundamental: las relaciones humanas. Ninguna etapa de la vida está aislada.
Pero en la vejez las relaciones se vuelven especialmente importantes para el bienestar del corazón. Las personas que rodean a alguien pueden ser fuente de vida o de desgaste. Por eso es esencial aprender a discernir qué vínculos fortalecen el alma y cuáles la debilitan con el tiempo. No todas las conversaciones edifican, no todos los entornos aportan paz, y no todas las presencias ayudan a crecer interiormente. Por eso, la sabiduría también implica aprender a establecer límites sanos. Una vida espiritual madura no se trata de aislarse del mundo, sino de elegir con conciencia lo que se permite entrar en el corazón, porque lo que entra en la mente termina influyendo en la paz interior. La vejez puede ser una etapa de gran claridad si se cultivan relaciones auténticas, sinceras y llenas de respeto. Relaciones donde exista apoyo, escucha y también verdad, sin máscaras ni manipulaciones. Estas primeras 3 claves no son teorías abstractas, sino fundamentos reales para comenzar a construir una vejez diferente. Una vejez donde el alma no se sienta atrapada, sino acompañada, guiada y en proceso de sanación. La siguiente parte se profundizará en las otras claves que completan este camino espiritual hacia una vida más serena, más consciente y más alineada con lo esencial. La vida no se detiene en una edad específica, pero sí cambia la manera en que se vive cada etapa. En la vejez, el alma comienza a valorar lo esencial con más claridad, mientras todo lo superficial pierde importancia. En ese momento, cuando la sabiduría se vuelve más valiosa que cualquier otra cosa. La cuarta clave para una vejez en paz es aprender a vivir con una relación sana con lo material. No se trata de tener o no tener, sino de no ser dominado por lo que se tiene. Cuando el corazón depende de lo material, la paz se vuelve frágil. Dinero y los bienes materiales pueden ser herramientas útiles, pero nunca deben convertirse en la fuente principal de seguridad interior, porque todo lo externo cambia, pero la paz que viene de Dios permanece incluso en medio de la incertidumbre. Muchas personas sufren en la vejez no por falta de recursos, sino por el miedo a perderlos. Ese miedo puede convertirse en una carga constante que roba descanso y tranquilidad. Por eso es importante aprender a confiar más allá de lo visible. La confianza espiritual enseña que la vida no depende únicamente de lo que se puede controlar. Hay una providencia que acompaña cada etapa, incluso cuando las fuerzas disminuyen o los planes cambian de forma inesperada. La quinta clave es una de las más profundas. Mantener viva la vida espiritual hasta el final. No como una rutina, sino como una relación constante y viva con Dios. Cuando la vida interior se enfría, la paz también se debilita. Hay una tentación silenciosa en la vejez que invita a desconectarse espiritualmente, como si ya no fuera necesario seguir buscando a Dios con la misma intensidad. Pero la vida del alma no tiene edad de retiro. La oración, la reflexión y la conexión con lo sagrado no son actividades opcionales, sino alimento para el espíritu. Así como el cuerpo necesita sustento, el alma necesita comunión constante con su fuente. Las personas que mantienen su vida espiritual activa suelen experimentar una serenidad especial, incluso en medio de limitaciones físicas o emocionales. No porque no enfrenten dificultades, sino porque no las enfrentan solas interiormente. La espiritualidad no elimina los desafíos, pero transforma la manera en que se viven. Cambia la ansiedad por confianza, la confusión por claridad y el miedo por una paz que no depende de las circunstancias. La sexta clave es quizá la más importante de todas: vivir con un propósito claro hasta el último día. El ser humano no está diseñado para vivir sin sentido, y cuando el propósito se pierde, el vacío interior crece. Muchas personas en la vejez
sienten que ya no tienen un rol importante en el mundo. Esa percepción puede cambiar cuando se comprende que cada etapa tiene una misión diferente, no menor, sino distinta. El propósito en la vejez no siempre está en producir o lograr grandes cosas externas. A menudo está en acompañar, aconsejar, orar, compartir sabiduría y dejar un legado espiritual a las generaciones siguientes. Una vida con propósito no depende de la edad, sino de la disposición del corazón. Mientras haya aliento, hay posibilidad de influir positivamente en otros, incluso con palabras simples o gestos pequeños. El valor de una vida no se mide solo por lo que se construyó, sino también por lo que se transmitió. En la vejez, transmitir fe, paz y experiencia puede ser una de las contribuciones más grandes. Quien vive con propósito no se siente inútil, porque entiende que su existencia sigue teniendo sentido en el plan de Dios. Ese sentido no se pierde con los años, sino que puede profundizarse con el tiempo. Estas 6 claves forman un camino de reflexión para vivir la vejez con mayor paz interior. No son reglas estrictas, sino invitaciones a una vida más consciente, más libre y más conectada con lo esencial. En la siguiente parte, se profundizará en cómo aplicar estas claves en la vida diaria y cómo transformarlas en decisiones concretas que construyan una verdadera paz interior. Comprender los principios de la vida espiritual es importante, pero aún más importante es saber cómo vivirlos en lo cotidiano. La transformación real no ocurre solo en la reflexión, sino en las pequeñas decisiones diarias que van moldeando el corazón con el tiempo. La vejez en paz no se construye de un día para otro, sino paso a paso. Muchas personas escuchan mensajes de sabiduría, pero sienten que no saben por dónde empezar a cambiar su vida interior. Sin embargo, la verdad es que el cambio espiritual comienza siempre en lo más simple: una decisión, una oración, una actitud distinta frente a lo que antes generaba ansiedad. El primer paso práctico es aprender a detener el ruido interior. La mente humana puede convertirse en un espacio de pensamientos repetitivos que no siempre ayudan, sino que desgastan. Por eso es necesario crear momentos de silencio interior cada día. Ese silencio no es vacío, es espacio para la presencia de Dios. Es el momento en que el alma deja de discutir consigo misma y comienza a escuchar algo más profundo. Ese espacio, muchas cargas emocionales comienzan a perder fuerza sin necesidad de lucha. La vida espiritual no exige perfección, pero sí constancia. Incluso unos minutos diarios de oración sincera pueden comenzar a transformar la manera en que una persona enfrenta sus recuerdos, sus preocupaciones y sus emociones más profundas. Segundo paso es aprender a reinterpretar la propia historia con una mirada más elevada. No se trata de negar el pasado, sino de permitir que la fe le dé un nuevo significado. Lo que antes parecía pérdida puede comenzar a verse como aprendizaje. Cuando una persona mira su vida solo desde el dolor, el corazón se endurece. Pero cuando comienza a mirar con fe, incluso las heridas pueden transformarse en comprensión. No porque el dolor desaparezca, sino porque deja de ser el centro de la identidad. Este proceso no ocurre de manera automática. Requiere paciencia, honestidad y disposición a dejar que Dios entre en cada recuerdo. A veces lo que más cuesta soltar es lo que más necesita ser sanado interiormente. Tercer paso práctico es ordenar las emociones a través del perdón. Perdón no es un sentimiento inmediato, es una decisión profunda que se renueva con el tiempo. No siempre es fácil, pero sí es liberador. Muchas personas viven con cargas emocionales porque han acumulado resentimientos durante años. Esos resentimientos no siempre se expresan, pero se sienten en la forma de vivir,
en la forma de hablar y en la forma de relacionarse con los demás. Perdonar no significa justificar lo que estuvo mal. Significa dejar de permitir que ese dolor siga gobernando el presente. Es un acto de libertad interior que abre espacio para la paz. Cuarto paso es fortalecer los vínculos que edifican el alma. Las relaciones humanas pueden ser una fuente de alegría o de desgaste, dependiendo de cómo se vivan. Por eso es importante aprender a rodearse de personas que aporten serenidad. No todas las conversaciones son necesarias, y no todos los entornos son saludables para el espíritu. A veces, el crecimiento interior también implica aprender a decir no, a poner límites con respeto y a cuidar la propia paz. Las relaciones sanas no son aquellas donde nunca hay problemas, sino aquellas donde existe respeto, sinceridad y apoyo mutuo. En la vejez, estas relaciones se vuelven aún más valiosas porque aportan estabilidad emocional. Quinto paso es mantener viva la disciplina espiritual diaria. Esto incluye la oración, la lectura espiritual y momentos de conexión con Dios. No como obligación, sino como alimento del alma. Cuando una persona descuida su vida espiritual, poco a poco comienza a sentirse más vulnerable interiormente. No porque Dios se aleje, sino porque el corazón se desconecta de la fuente de fortaleza. La constancia en la vida espiritual no depende de la emoción del momento, sino de la decisión firme de permanecer cerca de Dios, incluso en los días difíciles. Esa perseverancia es la que fortalece el alma con el tiempo. Sexto paso es vivir con intención cada día, incluso en las cosas pequeñas. No es necesario hacer grandes obras para vivir con propósito. A veces, un gesto de bondad, una palabra de aliento o una oración silenciosa pueden tener un impacto profundo. La vida cotidiana está llena de oportunidades para vivir con sentido. Cada día ofrece momentos para amar, perdonar, agradecer y servir de alguna manera. Cuando se vive así, la vida deja de sentirse vacía. La vejez no es una etapa donde todo termina, sino una etapa donde lo esencial se vuelve más claro. Lo esencial casi nunca está en lo externo, sino en lo invisible, el amor, la fe, la paz interior. Aplicar estas claves no significa eliminar todos los problemas de la vida, sino aprender a vivir de una manera diferente frente a ellos. Cambiar la forma en que el corazón responde a lo que ocurre. Con el tiempo, estas pequeñas prácticas espirituales comienzan a generar una transformación profunda, no siempre visible desde fuera, pero muy real en el interior. Una paz más estable, una mente más tranquila y un corazón más ligero. La verdadera madurez espiritual no se mide por la ausencia de dificultades, sino por la capacidad de permanecer en paz, incluso en medio de ellas. Esa es una de las mayores señales de crecimiento interior. Cuando una persona comienza a vivir así, también cambia la manera en que ve su pasado, su presente y su futuro. Todo empieza a integrarse en una visión más amplia, donde nada es completamente perdido. La vida deja de sentirse fragmentada y comienza a sentirse unificada. Y en esa unidad interior, el alma encuentra descanso, porque ya no vive dividida entre el ayer, el hoy y el mañana. Este es el camino práctico hacia una vejez en paz. No es un ideal inalcanzable, sino una forma de vivir que se construye día a día con decisiones simples pero profundas. En la siguiente parte se profundizará en la dimensión espiritual más profunda de este camino, donde la confianza en Dios se convierte en el centro de toda transformación interior. Cuando la vida avanza y las fuerzas comienzan a disminuir, el alma entra en una etapa donde lo superficial ya no tiene importancia. Lo que antes parecía urgente deja de serlo, y lo que antes se ignoraba comienza a ocupar el centro del corazón. Es ahí donde la dimensión espiritual se vuelve esencial.
La vejez no es solo un proceso biológico, también es una etapa de revelación interior. El momento en que la persona comienza a ver con más claridad lo que realmente sostiene su vida. Muchas veces descubre que no era lo material, sino la presencia de Dios en cada paso. La confianza en Dios no es una idea abstracta, sino una forma de vivir. Es la certeza interior de que la vida no está abandonada al azar, sino acompañada por una providencia que guía incluso lo que no se entiende. Esa confianza se vuelve un refugio para el alma. La juventud muchas veces se confía en las propias fuerzas. Pero con el paso del tiempo, el ser humano descubre sus límites. En ese descubrimiento nace una oportunidad espiritual profunda. Aprendes a descansar en Dios de una manera más plena. Este descanso no significa inactividad, sino paz interior. La capacidad de seguir viviendo, enfrentando cada día, sin la carga constante del miedo o la ansiedad. Es una serenidad que no depende de las circunstancias externas. Muchas personas llegan a la vejez cargando preocupaciones que ya no pueden resolver con sus propias fuerzas. Pero la espiritualidad invita a algo diferente, a entregar esas preocupaciones a Dios con sinceridad y confianza. Entregar no es olvidar, es confiar, reconocer que no todo está bajo control humano, y que eso no es una amenaza, sino una liberación. Porque cuando el ser humano deja de cargarlo todo, el alma comienza a respirar de nuevo. La oración se convierte entonces en el lenguaje natural de esta etapa de la vida, no como una obligación, sino como un diálogo constante con Dios. Un diálogo que no siempre necesita palabras elaboradas, sino sinceridad profunda. En la oración, el corazón encuentra un espacio donde puede expresar lo que no siempre puede decir a otros. Miedos, agradecimientos, recuerdos, preguntas, todo encuentra un lugar en la presencia divina. Y en ese espacio, la paz comienza a crecer. La confianza en Dios también implica aprender a aceptar los procesos de la vida. No todo será como se espera, no todo será comprensible, pero todo puede ser vivido con fe. Esa fe transforma la manera en que se enfrenta la realidad. Aceptar no significa resignarse con tristeza, sino reconocer que hay un orden más grande que la comprensión humana. Es abrir el corazón a la posibilidad de que incluso lo difícil puede tener un propósito espiritual. En esta etapa de la vida, la persona comienza a ver la importancia de lo eterno. Ya no solo piensa en lo inmediato, sino en lo que permanece más allá del tiempo. Y esa mirada cambia completamente la perspectiva interior. La espiritualidad madura no se centra en el miedo al final, sino en la preparación del alma para vivir con sentido cada día. No se trata de preocuparse por lo que viene, sino de vivir con plenitud lo que ya se tiene. La confianza en Dios también se refleja en la forma en que se enfrentan las pérdidas. Con el tiempo, la vida enseña que nada material es permanente, pero también enseña que el amor y la fe pueden permanecer incluso en medio de la ausencia. Cada pérdida en la vida puede convertirse en una oportunidad para profundizar la relación con Dios. No porque el dolor sea deseado, sino porque en el dolor el corazón aprende a depender menos de lo externo y más de lo eterno. La espiritualidad profunda no elimina las emociones humanas, pero les da un lugar adecuado. Permite sentir tristeza, pero sin desesperación. Permite sentir nostalgia, pero sin perder la esperanza. Permite recordar, pero sin quedar atrapado en el pasado. La vejez puede ser un tiempo de gran libertad interior cuando la persona deja de luchar contra todo lo que no puede cambiar. Esa libertad no es indiferencia, sino sabiduría espiritual adquirida con el tiempo. En esta etapa, la fe se vuelve más sencilla pero más profunda. Ya no necesita grandes explicaciones, porque se convierte en experiencia vivida.
una certeza silenciosa de que Dios está presente en cada momento. La confianza en Dios también se alimenta de la memoria espiritual. Recordar momentos en los que se experimentó su ayuda fortalece la fe para los días presentes. La memoria se convierte en un puente entre el pasado y la esperanza futura. Muchas veces la paz no llega por entender todo, sino por recordar que no se está solo. Esa conciencia cambia completamente la forma en que se enfrenta la vida diaria. Corazón deja de sentirse abandonado. La espiritualidad madura también enseña a valorar el silencio. En el silencio, el alma aprende a escuchar de una manera diferente. No es ausencia de sonido, sino presencia profunda de sentido. En el silencio interior, muchas respuestas no llegan como ideas, sino como paz. Y esa paz es una de las formas más claras en que Dios se comunica con el ser humano en la intimidad del corazón. La confianza en Dios no elimina los desafíos, pero transforma la manera en que se viven. Lo que antes generaba angustia, ahora puede ser enfrentado con una serenidad más estable. No por fuerza humana, sino por gracia interior. A medida que la vida avanza, el alma aprende que no necesita controlar todo para estar en paz. Es una de las lecciones más profundas de la madurez espiritual. Soltar el control y abrazar la confianza. Cuando esta confianza se establece en el corazón, la persona comienza a experimentar una libertad nueva. Una libertad que no depende de la edad, ni de la salud, ni de las circunstancias externas. Es la libertad de saber que la vida está en manos de Dios. Esa certeza no es teórica, es vivida día a día en la forma en que se piensa, se siente y se actúa. La dimensión espiritual profunda no es un destino lejano, es un camino que se recorre en cada decisión de confianza. Y cada pequeño acto de fe fortalece ese camino interior. La siguiente parte se cerrará este mensaje con una reflexión final sobre el legado espiritual, la paz interior y la manera en que una vida vivida con fe puede convertirse en luz para otros. Cuando una vida llega a su etapa final, no es el momento de preguntarse solo cuánto tiempo queda, sino qué huella se está dejando en el corazón de los demás. Verdadero valor de una existencia no se mide por los años vividos, sino por el amor que ha sido sembrado en el camino. La vejez, vista desde la fe, no es un cierre vacío, sino una oportunidad de plenitud interior. Es el tiempo en el que la vida comienza a hablar por sí misma, sin necesidad de muchas palabras, solo con la fuerza del testimonio. Cada decisión tomada a lo largo de los años comienza a revelarse como parte de una historia más grande. Nada ha sido en vano cuando ha sido vivido con fe, con amor y con sinceridad delante de Dios. El legado más importante que una persona puede dejar no es material, sino espiritual. La forma en que su vida ha influido en otros, en cómo ha amado, perdonado, acompañado y sostenido a quienes estaban a su alrededor. Personas que, incluso en su silencio, transmiten paz. Su presencia es suficiente para recordar a otros que Dios sigue actuando en la vida cotidiana. Ese tipo de vida no necesita discursos largos, porque su existencia ya es un mensaje. Corazón que ha aprendido a confiar en Dios a lo largo de los años, se convierte en una fuente de consuelo para otros. No porque todo haya sido fácil, sino porque ha aprendido a ver la presencia divina incluso en medio de lo difícil. El legado espiritual no se construye de un día para otro. Se forma en lo cotidiano, en las pequeñas acciones, en la paciencia mostrada, en las palabras de aliento, en los silencios llenos de comprensión. Cuando una persona ha vivido con fe, su historia se convierte en una enseñanza silenciosa para las nuevas generaciones. Los más jóvenes no solo aprenden de palabras, sino de vidas que han sido coherentes con lo que creen.
La vejez también es un tiempo para reconciliarse con la propia historia. No para cambiar lo que fue, sino para mirarlo con una nueva luz, la luz de la misericordia y de la comprensión espiritual. Ese proceso, el alma comienza a descansar de cargas que llevaba durante años. No porque el pasado de los saca, sino porque deja de tener el poder de herir el presente. Perdón, tanto recibido como ofrecido, se convierte en una de las mayores fuentes de libertad interior. Es un regalo que libera el corazón y abre espacio para la paz. Una vida que ha aprendido a perdonar es una vida que transmite descanso a los demás. Porque donde hay perdón, no hay cadenas emocionales, sino apertura a la reconciliación. Legado también se expresa en la forma que se ama a la familia. No en la perfección, sino en la constancia, incluso en medio de las imperfecciones humanas. Los hijos, los nietos y quienes han compartido la vida con una persona no recuerdan solo los logros, sino la manera en que fueron tratados. Amor recibido se convierte en memoria viva que permanece en el tiempo. La fe también deja un legado invisible pero profundo. La certeza transmitida de que la vida no termina en lo visible, sino que continúa en la presencia de Dios. Ese tipo de fe no se impone, se contagia. Se transmite en la forma de vivir, en la forma de reaccionar ante las dificultades, en la manera de mantener la esperanza incluso en los días más silenciosos. Cuando una persona ha vivido con propósito espiritual, su vejez no es un final sin sentido, sino una etapa de plenitud. Es el momento en el que todo lo vivido comienza a integrarse en una sola historia de amor. Tiempo deja de ser enemigo y se convierte en testigo. Testigo de una vida que fue construida paso a paso, con aciertos y errores, pero siempre con la posibilidad de volver a empezar en la gracia de Dios. La paz interior en esta etapa no depende de la ausencia de problemas, sino de la presencia constante de una confianza profunda. Una confianza que dice que todo está en manos de Dios. Esa paz no es ruidosa ni llamativa, silenciosa, estable y profunda. Es una paz que se nota más en la mirada que en las palabras. Hay una belleza especial en las personas que han vivido con fe hasta el final. Es una belleza que no depende del cuerpo, sino del alma. Una luz interior que permanece incluso cuando el exterior cambia. Esa luz no es propia, es reflejo de una vida que ha estado abierta a Dios. Ese reflejo se convierte en un regalo para quienes rodean a esa persona. La vejez vivida con fe también enseña a los demás a valorar lo esencial, a comprender que la vida no se trata solo de acumular, sino de amar, compartir y confiar. En ese sentido, cada vida es una semilla que, al final del camino, muestra qué tipo de fruto ha crecido a lo largo del tiempo. Mayor deseo de un corazón maduro no es solo haber vivido muchos años, sino haber vivido con sentido, haber amado bien, haber perdonado a tiempo, haber confiado profundamente. Cuando la vida llega a su conclusión natural, lo más importante no es lo que se deja atrás en términos materiales, sino lo que permanece en el corazón de los demás. Ese es el verdadero legado. Una vida que sigue hablando incluso cuando las palabras ya se han detenido. En ese legado, Dios se hace presente como el autor silencioso de cada historia. Porque ninguna vida de fe está sola y ninguna historia de amor en Dios se pierde. La esperanza final no está en lo que se ve, sino en lo que se cree. Y esa esperanza sostiene incluso el último tramo del camino. Cada persona que escuche este mensaje pueda recordar que nunca es tarde para empezar a construir ese legado. Nunca es tarde para amar mejor, perdonar más profundamente y confiar más plenamente. Porque al final, una vida vivida con Dios no termina en oscuridad, sino en luz. Una luz que permanece, que inspira y que acompaña a quienes vienen detrás.
En la quietud antes del amanecer, cuando el mundo aún duerme y el silencio parece respirar dentro de cada hogar, hay un lugar invisible donde el alma humana se encuentra con Dios. Es en ese espacio de recogimiento donde la oración deja de ser palabra y se convierte en refugio, donde la fe deja de ser idea y se transforma en presencia viva. Muchos hogares hoy viven cargados de preocupaciones, tensiones invisibles y un cansancio que no siempre tiene explicación humana. No siempre es el ruido exterior lo que perturba la paz, sino las heridas interiores, los pensamientos que no descansan y la distancia silenciosa que se forma entre el corazón y Dios. La tradición de la Iglesia siempre ha enseñado que la oración no es una fórmula mágica, sino un camino de comunión. Y dentro de ese camino, los salmos ocupan un lugar sagrado, porque son la oración misma del pueblo de Dios, inspirada por el Espíritu Santo y rezada por generaciones enteras en momentos de alegría, angustia, lucha y esperanza. Hoy contemplamos 5 salmos que la fe cristiana ha meditado durante siglos como fuente de fortaleza espiritual. No como amuletos, no como superstición, sino como palabras vivas que elevan el alma hacia la confianza en Dios, incluso en medio de la oscuridad interior. El primer paso para comprender su profundidad es reconocer que la vida espiritual no se vive en ausencia de batalla interior. Cada persona enfrenta luchas invisibles: el miedo, la ansiedad, el peso del pasado, las heridas no sanadas y las preocupaciones por la familia. Pero la fe no ignora esas realidades, las ilumina. El salmo no es escape, es encuentro. No es negación del dolor, es transformación del dolor en oración. Cuando el creyente abre la Escritura y pronuncia estas palabras con fe, algo profundo sucede en el interior del alma. La mente se ordena, el corazón se aquieta y la esperanza vuelve a respirar. El primer salmo que contemplamos es el Salmo 91, una de las oraciones más antiguas de protección espiritual en la tradición bíblica. La Iglesia lo ha rezado durante siglos como expresión de confianza en la protección constante de Dios sobre sus hijos. Él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora. Estas palabras no deben ser entendidas como una promesa automática de ausencia de dificultades, sino como una afirmación de la fidelidad de Dios en medio de ellas. La protección divina no siempre elimina la prueba, pero sostiene al alma dentro de ella. Cuando una persona reza este salmo en su hogar, no está realizando un acto de control sobre su entorno, sino un acto de abandono en la providencia divina. Es reconocer que la vida no está gobernada por el miedo, sino por la presencia de Dios que acompaña incluso en la noche más silenciosa. El hogar, desde esta perspectiva espiritual, no es solo un espacio físico. Es un lugar donde se cultiva la presencia de Dios a través de la oración, la paz interior y la vida sacramental. Un hogar donde recesa es un hogar donde la luz tiene siempre una puerta abierta. El enemigo más profundo del alma no siempre es externo. Muchas veces es el temor interior, la desesperanza, la falta de fe en la acción silenciosa de Dios. Por eso el Salmo 91 no solo protege, también recuerda: no estás solo. La tradición espiritual enseña que la verdadera protección comienza en el corazón del creyente. Cuando el miedo es reemplazado por la confianza y la angustia por la oración, el alma comienza a experimentar una libertad que no depende de las circunstancias externas. Rezar este salmo no es repetir palabras sin sentido. Es habitar en ellas, dejar que su significado descienda lentamente al interior, como una luz que se enciende poco a poco en una habitación oscura hasta transformarla completamente. Y es precisamente allí donde comienza el viaje espiritual de estos 5 salmos, no en la lucha contra lo visible, sino en la transformación del interior humano. Porque un corazón en paz puede atravesar cualquier tormenta sin perder su dirección hacia Dios. El segundo salmo que contemplaremos revelará otra dimensión de esta vida espiritual, la confianza en medio del valle, cuando el alma camina sin entender del todo el camino, pero aún así decide no soltar la mano de Dios. Y es en ese punto donde la oración deja de ser teoría y se convierte en supervivencia del alma, en respiración profunda de fe en medio del cansancio,
en un acto silencioso de amor que sostiene incluso cuando todo parece incierto. Pero antes de avanzar, es necesario detenerse interiormente, porque estos salmos no se comprenden con prisa. Se reciben como se recibe la luz al amanecer, lentamente, en silencio, hasta que el corazón aprende a ver de nuevo. En la vida de cada persona llega un momento en el que las palabras humanas ya no son suficientes. Hay dolores que no se explican, pérdidas que dejan silencio en el alma y caminos que se recorren sin entender hacia dónde conducen. Es en esos momentos cuando la fe deja de ser una idea y se convierte en la única forma de permanecer en pie. El segundo salmo que contemplamos es una de las oraciones más conocidas de toda la Escritura, pero también una de las más profundamente incomprendidas cuando se reza sin detenerse a escuchar su significado interior. No es simplemente un texto de consuelo, es una proclamación de confianza absoluta en la guía de Dios. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Esta afirmación no significa ausencia de necesidad material o emocional, sino la certeza de que la presencia de Dios es suficiente incluso cuando todo lo demás parece inestable. Es una declaración de dependencia amorosa, no de autosuficiencia. El alma humana, en su fragilidad, busca constantemente seguridad en lo visible, en las personas, en los recursos, en los planes cuidadosamente construidos. Sin embargo, este salmo invita a una confianza más profunda, una confianza que no depende de lo que se ve, sino de quien guía el camino. En verdes pastos me hace descansar, junto a aguas tranquilas me conduce. Estas imágenes no describen una vida sin dificultades, sino una vida donde incluso en medio del movimiento y la incertidumbre, Dios ofrece momentos de descanso interior que renuevan las esperanzas. Hay quienes han pasado por lo que la tradición espiritual llama valle de sombra. Momentos donde la tristeza, la enfermedad o la preocupación parecen envolverlo todo. En esos momentos, el corazón necesita recordar que la presencia de Dios no se retira en medio del dolor. Aunque camine por valles oscuros, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Aquí el salmo cambia de perspectiva. Ya no habla de Dios como alguien lejano, sino como una presencia cercana que acompaña cada paso, incluso cuando el camino no es claro. La fe no elimina el valle, pero transforma la forma en que se atraviesa. No se trata de negar el sufrimiento, sino de no caminarlo en soledad. Esa es la diferencia que este salmo introduce en la vida espiritual, la compañía constante de Dios. En la tradición de la Iglesia, este salmo ha sido rezado en momentos de transición, enfermedad, duelo y decisiones importantes. No porque prometa ausencia de dolor, sino porque asegura presencia en medio de él. Tu vara y tu cayado me infunden aliento. Estos símbolos pastorales representan guía y corrección amorosa. La vara no es castigo sino protección. El cayado no es control sino dirección. Ambos expresan el cuidado constante del pastor sobre su rebaño. Cuando este salmo es rezado en el hogar, especialmente en momentos de tensión o preocupación, no cambia automáticamente las circunstancias externas, pero sí cambia la forma en que el corazón las enfrenta. Introduce serenidad donde antes había inquietud. El hogar, en esta luz espiritual, se convierte en un lugar donde la confianza puede ser cultivada. No porque desaparezcan los problemas, sino porque la presencia de Dios se reconoce en medio de ellos. Esa conciencia transforma la atmósfera interior de la vida familiar. Preparas una mesa delante de mí en presencia de mis enemigos. Esta frase ha sido meditada por siglos como expresión de la fidelidad de Dios, incluso en medio de la oposición o la dificultad. La mesa representa comunión, alimento y sustento espiritual. La tradición cristiana ha visto en esta mesa una imagen profunda de la Eucaristía, donde el creyente es alimentado por la presencia viva de Cristo. No como idea simbólica vacía, sino como realidad sacramental que fortalece el alma. Unges mi cabeza con aceite, mi copa rebosa. Aquí el Salmo habla de consuelo y abundancia interior. No necesariamente material, sino una plenitud espiritual que sostiene incluso cuando lo exterior es limitado o incierto. Este salmo enseña que la vida espiritual no depende de la ausencia de conflicto,
sino de la presencia constante de Dios en medio de él. Es una invitación a caminar con serenidad, incluso cuando el entorno no ofrece seguridad visible. Y así, el alma comienza a comprender que la fe no es un refugio para escapar de la realidad, sino una luz para atravesarla. El pastor no siempre detiene el camino, pero siempre acompaña al caminante. El siguiente salmo nos llevará a una dimensión diferente. La lucha interior del alma que busca luz en medio de la oscuridad, donde la confianza se convierte en decisión consciente de permanecer en Dios, incluso cuando todo parece incierto. Pero antes de avanzar, el corazón necesita aprender a descansar en esta verdad. No estás caminando solo, y cada paso, incluso el más difícil, puede convertirse en oración si se da en la presencia del pastor. En el silencio del alma humana existe una batalla que no siempre se ve desde fuera. Es una lucha entre la oscuridad del temor y la luz de la confianza, entre la inseguridad que paraliza y la fe que sostiene incluso cuando no hay respuestas inmediatas. El tercer salmo que contemplamos nace precisamente en ese espacio interior donde el corazón debe elegir entre rendirse al miedo o permanecer firme en la esperanza. No es una oración de comodidad, es una oración de decisión espiritual. El Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré? Esta pregunta no es retórica en sentido superficial. Es una afirmación profunda de identidad espiritual. Si Dios es luz, entonces la oscuridad no tiene la última palabra sobre la vida del creyente. La fe, en este contexto, no elimina la realidad del miedo, pero le quita su autoridad. El temor puede aparecer, pero no gobierna. Puede tocar la puerta del corazón, pero no habita en él cuando está lleno de la presencia de Dios. La fortaleza de mi vida, ¿de quién tendré miedo? Aquí el Salmo no niega las dificultades externas, sino que redefine el lugar interior desde donde se enfrentan. La fortaleza ya no es humana, sino divina. En la experiencia espiritual de muchas personas, hay momentos donde todo parece incierto. Decisiones familiares, preocupaciones económicas, heridas emocionales o incertidumbres que no encuentran respuesta inmediata. Es precisamente allí donde este salmo se vuelve oración viva. Una cosa he pedido al Señor, y eso buscaré, habitar en la casa del Señor todos los días de mi vida. Estas palabras revelan una prioridad espiritual que reorganiza todo lo demás. No se trata de tenerlo todo bajo control, sino de permanecer en la presencia de Dios. La vida moderna ha llenado el corazón de múltiples búsquedas: éxito, estabilidad, reconocimiento, seguridad. Sin embargo, este salmo reduce todo a una sola cosa esencial: permanecer en Dios. Habitar en su presencia no significa solo un espacio físico, sino una actitud interior constante de comunión, donde cada pensamiento, cada decisión y cada preocupación se presentan ante Él con confianza, para contemplar la hermosura del Señor y meditar en su templo. Aquí el alma descubre que la oración no es solo pedir, sino también contemplar. Es aprender a mirar la vida desde la perspectiva de Dios. La contemplación no siempre es emocionalmente intensa. A veces es silencio, otras veces es perseverancia sin consuelo visible. Pero en ambos casos es un acto profundo de amor fiel. Hay personas que oran durante años sin sentir cambios inmediatos. Sin embargo, este salmo enseña que la presencia de Dios no depende de la sensibilidad del momento, sino de la fidelidad de su promesa. Porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Esta imagen no sugiere ausencia de dificultades, sino protección interior en medio de ellas. El tabernáculo representa la cercanía de Dios que sostiene incluso cuando el entorno es adverso. En la tradición espiritual de la Iglesia, este salmo ha sido fuente de fortaleza para quienes atraviesan tiempos de prueba prolongada. No como escape, sino como resistencia interior sostenida por la fe. Sobre una roca me pondrá en alto. La roca es símbolo de estabilidad espiritual. No elimina la tormenta, pero evita que el alma sea arrastrada por ella. La verdadera fortaleza no consiste en no sentir miedo, sino en no dejar que el miedo determine las decisiones del corazón. Esa es la victoria interior que este salmo propone. En la vida cotidiana, esto se traduce en pequeños actos de fe.
seguir orando aunque no haya respuesta inmediata, seguir confiando aunque el camino sea incierto, seguir creyendo incluso cuando la emoción no acompaña. El hogar, visto desde esta luz espiritual, se convierte en un espacio donde esta luz interior puede cultivarse. No es un lugar libre de dificultades, sino un lugar donde la presencia de Dios es buscada constantemente. Cada oración en el hogar es como una pequeña llama que se enciende en medio de la noche interior. No siempre ilumina todo de inmediato, pero impide que la oscuridad sea absoluta. Y es precisamente esta luz la que prepara el corazón para el siguiente paso espiritual. Reconocer que incluso en la fragilidad humana existe un deseo profundo de limpieza interior, de reconciliación y de renovación del alma ante Dios. El siguiente salmo nos llevará a ese lugar donde la verdad del corazón se presenta sin máscaras, donde la oración deja de ser defensa y se convierte en rendición confiada ante la misericordia divina. Pero antes de avanzar, el alma es invitada a permanecer un instante en esta verdad. La luz de Dios no se apaga en la oscuridad, y ninguna noche espiritual es más fuerte que la fidelidad de su presencia. En el silencio profundo, donde el alma ya no intenta justificarse delante de nadie, nace una de las oraciones más honestas de toda la Escritura. Es el lugar interior donde la verdad deja de esconderse y el corazón se presenta tal como es ante Dios, sin máscaras, sin defensas, sin excusas. El cuarto salmo que contemplamos no habla primero de protección ni de victoria, sino de limpieza interior. Es la oración de un alma que reconoce su necesidad de ser renovada desde lo más profundo, no solo en sus acciones, sino en su interior invisible, donde nacen los pensamientos y las intenciones. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu gran misericordia. Estas palabras no son una declaración de desesperación, sino de confianza. El alma no se acerca a Dios desde el miedo, sino desde la certeza de su misericordia infinita, más grande que cualquier caída humana. La tradición espiritual de la Iglesia siempre ha enseñado que el verdadero crecimiento no comienza cuando el hombre se cree justo, sino cuando reconoce su necesidad de gracia. Este reconocimiento no humilla, sino que libera, porque abre el corazón a la acción sanadora de Dios. Este salmo es un espejo, no un espejo que condena, sino un espejo que revela con verdad. Y en esa verdad comienza la posibilidad de transformación interior, porque nadie puede ser sanado si primero no reconoce su herida. Lava completamente mi culpa y purifícame de mi pecado. Aquí el alma no pide un cambio superficial, sino una renovación profunda. No se trata de corregir pequeños errores, sino de permitir que Dios entre en lo más oculto del corazón. En la vida espiritual, muchas veces se busca cambiar las circunstancias externas sin permitir que Dios toque las raíces interiores. Pero este salmo enseña que la verdadera liberación comienza dentro, en el lugar donde nadie más puede entrar. Crea en mí, oh Dios, un corazón puro. Esta frase es una de las más poderosas de toda la oración bíblica. No dice mejora mi corazón, no dice arregla lo que está roto, sino crea, como si fuera necesario comenzar de nuevo. La humildad de esta petición es profunda. Reconoce que el ser humano no siempre puede sanarse a sí mismo completamente y que necesita la acción creadora de Dios para ser renovado desde dentro. Renueva en mí un espíritu firme. El alma pide estabilidad interior, no ausencia de lucha, porque la vida espiritual no consiste en evitar las pruebas, sino en permanecer fiel dentro de ellas. Este salmo también enseña algo esencial sobre el perdón. No es solo un acto jurídico, sino una restauración del corazón. Cuando Dios perdona, no solo borra, sino que transforma. En la tradición de la Iglesia, este salmo ha sido rezado durante siglos como preparación para la reconciliación. Porque antes de acercarse al sacramento, el alma necesita abrirse a la verdad de su propia historia. Hay cargas que el ser humano lleva durante años en silencio. Palabras no dichas, heridas no sanadas, resentimientos guardados, culpas que no han sido entregadas. Y todo eso, sin ser visto, puede pesar más que cualquier dificultad exterior. Este salmo invita a poner todo eso delante de Dios, no como acusación, sino como entrega, no como condena,
sino como apertura a la misericordia. Devuélveme la alegría de tu salvación. Aquí el alma reconoce que ha perdido algo esencial, la alegría interior que nace de vivir en comunión con Dios. No pide éxito, pide alegría espiritual. La alegría del alma no depende de la ausencia de problemas, sino de la presencia de Dios en medio de ellos. Y cuando esa alegría se debilita, este salmo se convierte en oración de restauración. La experiencia humana muestra que el peso del rencor y del pecado no confesado no solo afecta el espíritu, sino también la manera en que la persona vive su hogar, sus relaciones y su paz interior. Por eso esta oración tiene una dimensión profundamente sanadora. En el contexto de la vida diaria, este salmo invita a un acto concreto de humildad. Reconocer, pedir perdón, reconciliarse, soltar lo que ha estado encerrado demasiado tiempo en el interior del corazón. La Iglesia ha recibido del mismo Cristo el don de la reconciliación como sacramento. Y este salmo es como la puerta interior que prepara al alma para ese encuentro de gracia. No hay renovación sin verdad y no hay verdad sin apertura del corazón. Este salmo enseña que la sanación espiritual no se fuerza, se recibe. Cuando el alma se abre a esta oración, algo comienza a cambiar lentamente, no siempre de manera visible, pero sí profunda. Como una tierra que vuelve a ser fértil después de haber sido endurecida por el tiempo. La vida espiritual no avanza solo con grandes momentos, sino con pequeños actos de sinceridad delante de Dios. Y este salmo es uno de esos actos fundamentales. Antes de pasar al siguiente salmo, el alma es invitada a permanecer en esta humildad serena. Porque solo quien se deja limpiar puede después experimentar la verdadera fortaleza de la presencia de Dios. El siguiente salmo nos llevará a una dimensión distinta, la proclamación de la victoria de Dios sobre todo aquello que se opone a su luz, no como violencia humana, sino como afirmación de su soberanía divina. Pero antes de avanzar, el corazón debe descansar en esta verdad sencilla y profunda. La misericordia de Dios es más grande que cualquier caída, y su poder creador puede hacer nuevo lo que parecía perdido. En el silencio que sigue después de la lucha interior, cuando el alma ya ha atravesado la sombra del temor, el valle de la confianza y el espejo de la verdad interior, llega un momento en el que la oración se eleva como proclamación. No es ya solo súplica, ni solo consuelo, sino declaración de fe en la victoria de Dios. El quinto salmo que contemplamos ha sido rezado por generaciones como una expresión de confianza en la soberanía divina sobre toda la historia humana. No es una oración de miedo, ni una invocación de poder humano, sino un reconocimiento de que Dios es Señor incluso en medio de las batallas invisibles del corazón. Levántese Dios y sean dispersados sus enemigos. Estas palabras no deben ser entendidas como una llamada a la violencia, sino como una afirmación espiritual profunda. Cuando Dios se manifiesta, toda oscuridad pierde su dominio. La luz no lucha con las tinieblas, simplemente las disipa. En la tradición de la Iglesia, este salmo ha sido rezado como himno de victoria pascual, recordando que la resurrección de Cristo es el centro de toda esperanza cristiana. La victoria no pertenece al hombre, sino a Dios que actúa en la historia. La fe cristiana no enseña que el creyente vive sin lucha, sino que vive dentro de una victoria ya conquistada. La cruz no es derrota, es triunfo escondido, y la resurrección es la revelación definitiva de ese triunfo. Como se disipa el humo, así los dispersas. Esta imagen es profundamente espiritual. El humo no es destruido con violencia, sino que desaparece ante la presencia del aire. Así también, todo aquello que no pertenece a la luz de Dios no permanece cuando su presencia se manifiesta. En la vida interior del creyente, esto se traduce en una verdad sencilla pero profunda. Donde entra la luz de Dios, el miedo pierde su fuerza. No porque el miedo no exista, sino porque ya no gobierna el corazón. La oración de este salmo no es una fórmula mágica, sino una invitación a reconocer la acción de Dios en la vida. Es una forma de recordar que el mal no tiene la última palabra sobre la existencia humana. Los justos se alegran, se regocijan delante de Dios.
Aquí el Salmo introduce la dimensión de la alegría espiritual. No una alegría superficial, sino una alegría nacida de la certeza de que Dios sostiene la historia con su providencia. En la vida cotidiana, esta alegría no siempre se siente de manera emocional intensa. A veces es silenciosa, discreta, como una paz que permanece incluso cuando las circunstancias no han cambiado aún. La tradición cristiana ha visto en este salmo una anticipación de la Pascua, donde Cristo vence la muerte y abre el camino de la vida eterna. Cada vez que este salmo es rezado con fe, el corazón recuerda esa victoria fundamental. Padre de los huérfanos y defensor de las viudas es Dios en su santa morada. Estas palabras revelan el rostro misericordioso de Dios. No es un poder distante, sino una presencia cercana que sostiene especialmente a los que sufren. El corazón humano muchas veces asocia el poder con dominio, pero en la revelación bíblica el verdadero poder de Dios se manifiesta como cuidado, fidelidad y compasión hacia los más vulnerables. Este salmo entonces no invita al temor sino a la confianza, no a la ansiedad sino al descanso interior en la providencia divina. Es una proclamación de que Dios no abandona la obra de sus manos. En la vida espiritual, este salmo puede ser rezado como una forma de recordar que ninguna situación está fuera del alcance de Dios. No porque todo cambie inmediatamente, sino porque nada queda fuera de su presencia. Cuando el creyente atraviesa momentos de dificultad, este salmo se convierte en una afirmación interior. Dios sigue siendo Dios, incluso aquí, incluso ahora, incluso en medio de lo que no entiendo. La verdadera victoria espiritual no consiste en controlar todas las circunstancias, sino en permanecer fiel en medio de ellas. Esa fidelidad es ya participación en la victoria de Dios. En la tradición de la Iglesia, los salmos nunca han sido utilizados como instrumentos de miedo, sino como oración de confianza. Porque la fe cristiana no se basa en la amenaza, sino en el amor fiel de Dios revelado en Cristo. Cristo mismo, en su vida terrena, enfrentó la oscuridad del sufrimiento, del rechazo y de la cruz. Y sin embargo, su vida fue una entrega total al Padre. En él, este salmo encuentra su cumplimiento más profundo. La resurrección de Cristo es la respuesta definitiva a toda oscuridad humana. No elimina el dolor del mundo, pero le quita su poder absoluto. La muerte ya no es el final, el pecado ya no es la última palabra, el miedo ya no es el dueño del alma. Cuando este salmo es rezado desde la fe cristiana, se convierte en memoria viva de esa victoria. No es una negación de la realidad, sino una transformación de su significado a la luz de Dios. El hogar del creyente, en esta perspectiva, no es un espacio aislado de la vida espiritual, sino un lugar donde esta fe se encarna diariamente. Cada oración, cada gesto de bendición, cada acto de perdón vivido en familia es participación en esa luz divina. La paz en el hogar no depende únicamente de la ausencia de conflictos, sino de la presencia constante de Dios en el centro de la vida familiar. Y esa presencia se cultiva en la oración sencilla y perseverante. Este salmo invita también a una actitud de esperanza. No una esperanza ingenua, sino una esperanza fundada en la fidelidad de Dios a lo largo de la historia de la salvación. El creyente no camina solo. Camina acompañado por una presencia que no abandona, incluso cuando el camino es difícil o cuando el futuro no es claro. Cantad a Dios, celebrad su nombre. Aquí el salmo culmina alabanza. La oración no termina en la petición, sino en la adoración. Porque al final, toda vida espiritual madura en gratitud. La alabanza no niega el dolor, pero lo atraviesa con esperanza. Es la forma más elevada de oración, porque reconoce a Dios no solo por lo que da, sino por quien es. En este punto del recorrido espiritual de los 5 salmos, el alma ha pasado por protección, confianza, luz interior, purificación y finalmente proclamación de la victoria de Dios. Es un camino completo de vida espiritual, pero este camino no termina en teoría. Termina en vida concreta, en decisiones diarias, en un corazón que aprende a confiar más, a perdonar más, a orar más profundamente. La verdadera activación de estos salmos no ocurre en la repetición mecánica, sino en la transformación interior que producen
cuando son rezados con fe, humildad y perseverancia. Y así, el creyente descubre que la oración no cambia a Dios, sino que cambia el corazón humano para reconocer su presencia constante en cada momento de la vida. Antes de concluir este recorrido espiritual, queda una verdad fundamental. Dios no está lejos del hogar del creyente. Su presencia acompaña, sostiene y fortalece, incluso cuando no es percibida emocionalmente. La fe no es sentir siempre, sino permanecer. No es ver siempre resultados inmediatos, sino confiar incluso en la espera. No es ausencia de lucha, sino fidelidad en medio de ella. Y en esa fidelidad silenciosa, el alma descubre que no está sola, que la historia no está perdida, y que la luz de Dios sigue actuando incluso en lo invisible. Porque al final, toda oscuridad es temporal,